Bien, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Entendiendo nuestro horario de inicio, ya pues vamos a ir arrancando nuestra sesión de hoy. Ok, pues iniciemos entonces. Eh, Dando continuidad a nuestro proceso programático, lo que vamos a desarrollar en la fecha es un poco la continuación de lo que ya venimos haciendo en todo lo que son funciones. Entonces, vamos a hoy aplicar lo que es las funciones todavía lineales y su aplicación. Básicamente las funciones lineales y los modelos basados en puntos de equilibrio y los modelos de costos. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy, a modo que nosotros ya aprendimos cómo se genera o cómo se gestiona un modelo matemático a través de funciones matemáticas. Entonces, en este capítulo o en esta sesión, lo que vamos a hacer es utilizar todos esos aprendizajes que tuvimos para presentar el Profe, análisis. ¿Te escucho? no sé si yo nomás no escucho nada. ¿Ahí me escuchan? ¿O no tampoco? Se escucha, profe. Ok. Se escucha muy mal. ¿Se escucha muy mal? Ok. Vamos a ver si podemos mejorar. Sí, Me sale acuerdo un todo ratito, voy a... entrecortado el píxel de la cámara. Voy a cambiar un poco el micrófono y probamos. Me aguardan un ratito. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Qué tal sale ahí? Cambié la conexión, vamos a ver si qué tal sale. ¿Mejoró? Ahora se te escucha un poco mejor, profe. Un poco mejor. Ok. ¿Y la imagen qué tal? Yo no sé si a mí nomás lo que me sale así pixelado, no sé si mi internet o así lo le sale a todos, no sé. Me avisan eso, ¿eh?
Voy a reiniciar un poco la cámara a ver si te mejora. ¿Qué tal te sale? ¿No mejoró? Me avisan si se escucha y qué tal sale la imagen. Así iniciamos. Ok, perfecto, Ana Paula, gracias. En mi caso, sí, Perfecto. profe, sale bien. Sale bien. Ok, pues continuemos entonces. Le estaba mencionando que vamos a entrar hoy en lo que es la aplicación de las funciones lineales, que básicamente está basado en lo que es las funciones de costo, las funciones de utilidad, todo lo que es correspondiente a las funciones o a los modelos basados en puntos de equilibrio, que sería básicamente la aplicación de las funciones que se lleva adelante o que se usa en administración. Vamos a iniciar entonces con lo que es las formas generales y lo que es las suposiciones de las aplicaciones de las funciones lineales. Forma general y las suposiciones. Ok. Por definición, nosotros ya sabemos que las funciones lineales básicamente incluye una variable independiente por lo menos. Y en base a eso se crea una función que por lo general denotamos de esta manera. Y igual a una función f(x). Esa sería una notación que nosotros ya manejamos sobre lo que es las funciones. Entonces, esas funciones, una función lineal de f que incluye una variable independiente y una variable dependiente. ¿Y cuál es la forma que nosotros veníamos trabajando en las funciones lineales? Y tenía más o menos esta forma. Donde teníamos un coeficiente y un valor absoluto, una constante sería, donde tenemos a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Así lo habíamos mencionado. Entonces, ahí la suposición es que a sub 1 y a sub 0 son constantes. Entonces, aquí, en esta función, le hemos dicho que a sub 1 y a sub 0 son distintos de 0. O sea que son constantes. Entonces, cuando nosotros ya estamos familiarizados en esta función, lo que tenemos que reconocer es la forma que tiene la pendiente o la intersección de la ecuación lineal con la pendiente a sub 1 y la intersección de y
que ocurre en el punto de coordenadas cartesianas, que puede ser 0, punto y coma, a sub 0. Ese sería el punto de intersección. Entonces, para una función lineal, que básicamente tiene una forma de la ecuación que estamos observando, un cambio en el valor de y va a ser directamente proporcional a un cambio en el valor de x. Entonces, el índice de cambio va a ser constante y básicamente se representa por medio de a sub 1. O sea, esta sería la tasa o la connotación de cambio en la función. Entonces, si yo tengo una función menos analítica, es decir, con valores donde tengo que y está en función a fx, donde la función está por 3x más 5, lo que vamos a definir es que 3 va a ser la tasa de cambio y la constante que sí o sí se va a dar va a ser, en este caso, 25. ¿Cómo se graficaría eso a modo de poder entender la forma que tiene la función? Pues tendríamos que llevarlo en un plano cartesiano y tendría esta forma. Es decir, tenemos una constante que inicia en este punto, es decir, hay una diferencia entre el punto 0 y la intersección con el eje Y, donde esto sería, si es costo, sería el costo fijo. Y a partir de ahí tendríamos costos variables, que sería la recta que explica la ecuación. Aquí estamos en el gráfico, lo que básicamente estamos representando sería el salario de un vendedor, donde tiene como salario base 25 unidades monetarias por unidad de tiempo. Y se podría decir que tiene una comisión por unidades vendidas. Entonces, ¿cómo se comportaría en este caso su salario? Pues su salario va a tener un cambio por unidad de tiempo que va a ser directamente proporcional al cambio del número de unidades vendidas. Entonces, la pendiente, ¿y cuál es la pendiente en este caso? Sería el número 3. Sería esta. Esta sería la pendiente, el cambio. ¿Qué muestra la pendiente? Y muestra este cambio que hay por cada combinación de unidades vendidas y salarios obtenidos. Eso sería la pendiente. Entonces, la pendiente sería 3, que va a indicar entonces el aumento del salario por unidad de tiempo, que va a estar directamente relacionada a las unidades vendidas. Entonces, esta gráfica muestra la función del salario respecto a las unidades vendidas. Aquí hay que ver también que básicamente siempre se trabaja en el primer cuadrante y se restringe en lo que es esta parte del plano cartesiano entre X e Y o X y Y. Y se obvia los valores negativos. La pregunta aquí sería, ¿por qué siempre se trabaja en el plano positivo y se obvia o se deja de lado las otras partes del plano cartesiano? Si esto hacemos una extensión, el plano cartesiano sería esto es lo que va aquí y lo que va hacia acá. Esto sería el lado negativo. Todo lo que está abajo también sería el lado negativo. Entonces, como nosotros estamos trabajando o estamos mencionando lo que es salario, ¿tiene sentido solamente trabajar en positivo? Pues sí, hace sentido.
Si bien se puede decir que hay salarios negativos, en términos nominales, es decir, yo puedo poner un salario negativo, el número lo va a aguantar, pero no hay una razón lógica para decir que yo tengo salarios negativos, porque yo por no trabajar no pago al sistema. Entonces, no hay una lógica que diga que eso se pueda aplicar. Y en muchos casos no es posible aplicar. En otras mediciones sí. Pero en los modelos de costo, perdón, de ingresos, como el que estamos viendo inicialmente ahora, la lógica es trabajar en el cuadrante positivo. Entonces, dicho eso, vamos a tener la definición de una función que incluye dos variables independientes. Dos variables independientes. Entonces, siempre trabajando en una función lineal, que podría incluir dos variables independientes, va a estar denominado de la siguiente manera. Un poco más. Y le doy otra vez zoom. Entonces aquí vamos a tener una función f de x sub 1, x sub 2, donde hay valores absolutos, donde es A1, A2 y A sub 0. Que nosotros, de alguna manera, ya conocemos los coeficientes como o que indican. ¿Qué tenemos que poner como supuestos aquí? Tenemos que decir que los supuestos de A1 y A2 son constantes, es decir, no son cero, y que A sub 0 también es una constante. Entonces, para una función lineal con la forma de la ecuación o con variables independientes, con más de una variable independiente, la y siempre va a depender en forma conjunta de x sub 1 y x sub 2. Entonces, el valor de la variable y va a estar en proporción directa al cambio de esas dos variables independientes, x sub 1 y x sub 2. Entonces, si vamos a razonar la forma en que se va a comportar ese sistema de ecuaciones, vamos a decir que si x sub 1 se incrementa en una unidad y y va a aumentar en un valor de A sub 1 unidades. Y si x sub 2 aumenta en una unidad, y va a cambiar en A sub 2 unidades. ¿Por qué? Porque la incidencia que tiene x sub 1 sobre y es A sub 1. Y la incidencia que tiene x sub 2 sobre y es A sub 2. Entonces, lógicamente, vamos a mencionar que los cambios que va a tener x sobre y van a ser estos dos coeficientes o estas dos constantes. Veamos cómo funcionaría eso en una ecuación menos analítica. Lo voy a exponer acá. Si yo tengo una función donde y va a ser igual a una función de x2, perdón, x1 y x2, entonces y va a estar comprendido o explicado por la constante que va a ser 5x1 más 3x2 más 25.
En esta ecuación tenemos que suponer siempre, o sea, vamos a explicar cómo va a funcionar esto. Sería un vendedor nuevamente, donde tiene su salario, que depende del número de unidades vendidas por unidades de tiempo de cada producto, donde puede haber más de un producto. Entonces, Y va a ser igual al salario semanal, que donde X1 va a ser el número de unidades vendidas y X2 va a ser el número de unidades vendidas del producto 2. Es decir, a modo de poder entender qué es lo que tenemos aquí, voy a ponerlo aquí al lado. X1 va a ser las unidades del producto 1 y X2 las unidades vendidas del producto 2. El producto 2. Es decir, ya tenemos dos variables que van a incidir en Y. Esta ecuación que estamos viendo ahora es mucho más real a lo que sucede en sentido consuetudinario, porque el salario no siempre depende de un solo producto, es decir, siempre tengo combinaciones de productos y eso se hace, o de variables. Pueden ser solamente las unidades vendidas, pueden ser la cantidad de clientes, puede estar supeditado al número de rentabilidad que genera, es decir, varias cuestiones se pueden dar en esa combinación. Por lo tanto, suponer que solamente, como la vimos en la ecuación anterior, que solamente está la variable dependiente, está explicada solamente por una variable independiente, es un modelo matemático bastante simplificado. A partir de un modelo matemático con más de una variable independiente, sí ya se explica mejor el comportamiento del concepto que se implica en el modelo. ¿Cómo generalizamos esto? Poner otra una definición. Agrandar un poco más. Para poder generalizar, entonces vamos a escribir una función lineal de n variables independientes. Es decir, esto sí ya sería también mucho más real o la incidencia que podría tener las variables independientes en la explicación de una variable dependiente. Entonces, una función lineal de n variables se va a tener x1, x2, x3, xn variables. Y y va a ser una variable dependiente de todas esas variables independientes. Y se va a tener una notación de estas características. Es decir, yo ya tengo una función f de x de n variables. X1, x sub 1, x sub 2, x sub n. De igual manera se puede exponer o se puede denotar de forma alternativa de esta manera. A modo de poder exponer la constante de las variables independientes, perdón, de las variables dependientes, y que exprese que es una función de n variables, es decir, de muchas variables independientes, donde a sub 2, a sub 1, a sub 2, a sub n van a ser también constantes y a sub 0 también va a ser una constante. Y eso lo vamos a anotar también aquí. Entonces, a sub 1, a sub 2 van a ser constantes y a sub 0 también va a ser una constante por definición. Hecho esos repasos, vamos a ir a conocer cómo se aplica estas funciones a una función lineal de costo. Función lineal de costo.
Básicamente, lo que las organizaciones quieren hacer es poder predecir el comportamiento de sus costos, teniendo en cuenta todas las incidencias que tienen las variables externas en su proceso de producción. Entonces, a las organizaciones básicamente les interesa que sus costos reflejen, en términos de unidad monetaria, qué es lo que, o el valor del impacto que tiene el cambio de las variables independientes. Entonces, vamos a tener los flujos de egresos con unas frecuencias de pago a factores que pueden ser salario, materias primas, provisiones, renta, etc. Y ahí vamos a tener lo que es los datos contables y referente a los costos. Y estos costos, obviamente, se dividen en dos tipos de costos. Vamos a tener los costos variables. Y los costos fijos. Costos fijos. Que básicamente son los dos costos que uno maneja. Si yo sumo ambos componentes, lo que voy a determinar es el costo total. Entonces, la sumatoria de estos dos costos va a ser igual al costo total. Y esto es un razonamiento bastante lógico. Es decir, uno puede intuirlo muy fácilmente. ¿Cómo sería la función de costo lineal bajo estos dos razonamientos? Pues voy a tener una función de costo, una función f(c) de x, que va a ser, se debe expresar a lo que es la parte de costo variable y el costo fijo. Entonces el costo variable va a estar dado por a sub 1 por x sub 1 más un costo fijo que va a ser a sub 0. Si esto lo transformamos en una ecuación menos analítica, podríamos tener una ecuación de estas características. Voy a tener el impacto que tiene la variable independiente a x sub 1 y el costo fijo, que podría ser 18.000. Eso sería mi ecuación lineal de costos, donde están los costos variables que varían según el número de unidades producidas y el costo fijo que está determinado de esa manera, de 1.800, que puede ser cualquier valor nominal. Entonces, el total de costo variable va a variar con el nivel de entrada de insumos y se calcula básicamente como el producto del costo variable por unidad de salida. Es decir, se va a aplicar lo que ya habíamos visto en ocasiones anteriores como un proceso de entrada y salida que explica las funciones. Es decir, voy a tener entrada de datos, voy a ponerlo así. Mi función, voy a ponerle función de X. Y una salida de datos, que va a ser una salida, que va a ser, en este caso, C de X. ¿Sí? Es decir, el costo explicado. Entonces, en un escenario de producción, el costo variable por unidad se va a componer por lo general de los costos de materia prima, trabajo, etc. El costo variable por la cantidad de uso de operación, cualquiera sea el proceso de producción. El tema de las funciones lineales de los costos básicamente no es muy realista. En una producción simple, donde yo solamente estoy calculando el impacto de una sola variable, si yo grafico esta ecuación, ¿cómo lo graficaría? Vamos a llevarlo
al plano donde vamos a graficar para ver cuál sería su comportamiento. Entonces voy a tener aquí mi función de costos, donde va a ser C de X, que va a ser igual a 0,40X más 18.000. Eso sería mi función. Entonces yo tendría que tener la definición y el rango. Podemos decir que voy a tener la unidad producida. Voy a tener el costo variable y variable. Voy a poner el costo variable y el costo fijo. Y eso me va a dar el costo total, que va a ser la ecuación. Entonces, aquí puedo tener las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llevarlo hasta 10. 7, 8, 9, 10. Más o menos así. ¿Por qué no pongo valores negativos? Nuevamente porque la producción siempre va a trabajar en los cuadrantes positivos. Vamos a poner también, incluir la producción 0. Entonces, si aquí veo ya mi costo total, en base a la ecuación, y vamos a formular, va a ser 0,40 por la unidad producida más 18.000. Entonces, si es 0, tengo un costo fijo que no varía con la producción. Voy a agrandarlo un poco más, que tal vez no se ve. Y eso lo voy a arrastrar. Lo voy a completar. Vamos a hacer un poco una vez más, que va a ser el coeficiente 0,40 por la cantidad producida más 18.000. Y así sucesivamente. Entonces tengo este comportamiento. Podemos agrandar un poco más para que esto sea más significativo, atendiendo que estoy haciendo la incidencia que tiene el costo de producción por cada uno de ellos. Podemos ponerlo en 100, 200, 300, 100, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Esto voy a generar un gráfico que va a tener estas características. Voy a hacerlo así. Y este sería el gráfico. ¿Qué es lo que sucede con este gráfico? Vemos que es un gráfico lineal de comportamiento ascendente, o sea, que tiene pendiente positiva. Si yo veo eso, aquí el 0,40 es positivo, por lo tanto tiene pendiente positiva. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de costo lineal? Es que no se tienen en cuenta las producciones a escala. ¿Qué es la producción a escala? Y la producción a escala viene dada por la reducción de los costos marginales, es decir, por cada unidad producida, el costo adicional se reduce. Llega un punto en que se va a reducir. En ese caso, se daría una producción a escala. Entonces, se producen los rendimientos constantes a escala, que implica que no todo la producción o el número de producción de unidades producidas cuesta lo mismo. ¿Por qué eso? Porque llega un punto en que el costo medio se reduce. Le tengo costo fijo, a mayor producción, menor costo fijo, por lo tanto, el costo total se reduce. Eso no tiene en cuenta la ecuación lineal de costos. Entonces, esta suposición obviamente ignora la posibilidad de que el productor haga un proceso de producción que puede ser mucho más eficiente conforme aumenta el número de producción y puede maximizar mucho más su utilidad. Ok. ¿Cómo podemos nosotros, bajo esto que estábamos conversando, diseñar una ecuación de costos? Veamos algunos
algunos ejemplos. Voy a bajar un poco más y voy a agrandar para que se vea lo máximo posible. Tenemos este ejemplo. Tenemos una empresa que fabrica productos, es decir, se fabrica un solo producto y se interesa en determinar la función que expresa el costo, obviamente, de su producto en forma anual. Y una función del número de unidades fabricadas, que va a ser X. Obviamente los que registran los contadores indican que los costos fijos son 50.000 por año. Y se estima que los costos de materia prima por cada unidad producida es de 5.50 unidades monetarias. Y el costo de trabajo sería 1.50 en el departamento de ensamble. Y 0.75 en lo que es el acabado y 1.25 en lo que es lo de empaque y distribución. ¿Cómo sería la ecuación de costos? Y acá lo que tenemos que poder determinar es que los costos variables dependen de dos componentes, de la materia prima y el costo del trabajo. Entonces, los costos del trabajo se determinan sumando los costos de trabajo respectivos de los tres departamentos. Y de esta manera lo que vamos a tener es que el costo va a dar como resultado esta función o esta determinación. Para andar un poco más ahora, ahí está. Va a ser de esta manera. Entonces, Y va a ser el costo de materia prima más el costo total del trabajo más el costo fijo. Y eso tenemos que llevarlo a una ecuación. Escribamos la ecuación. Tenemos el dato donde Y va a ser igual al costo de la materia prima, que según nuestros datos era de 5.50. Entonces, voy a tener 5.50 por la producción, que va a ser X. Eso está en el dato. Luego tengo que sumar el costo total del trabajo de todos los departamentos. Entonces tengo tres departamentos. Va a ser 1.50, 0.75 y 1.25. Eso lo voy a sumar todo. Entonces va a ser más 1.50 o 1.5 X más lo que es 0.75 X más el 1.25 del último departamento. X. ¿Qué me va a faltar? Y me va a faltar el costo fijo, que es de 50.000 unidades monetarias. 50.000 unidades monetarias. Lo que queda aquí es unificar las variables que son iguales. Vamos a usar la calculadora a modo que se vea qué es lo que voy haciendo. Y voy a incluir la calculadora. A ver. Ok. Voy a ponerlo acá para que se vea. Ahí incluyo. Entonces lo que voy a tener es 1.5 más 0.75 más 1.25. Y eso va a ser igual a 3.5. Y a eso tengo que sumarlo nuevamente la X que está afuera, que es 5.5. Y eso va a ser más 5.5 y tengo 9. Entonces, el resumen de esta ecuación va a ser Y igual a 9X más 50.000.
Y ahí tengo la forma en que se construye una ecuación de costo, una ecuación lineal de costo. Ok. Pasemos entonces, ya comprendido cómo va. Si tienen consultas, dudas, me avisan. Lo que es la ecuación lineal de ingresos. Ecuación lineal de ingresos. Profe, entonces el resultado se queda entonces como una ecuación como al final sin resolver nada, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para resolver esta ecuación? Pues vamos a responder eso. Nosotros solo lo que hicimos aquí es armamos la ecuación el cual expone el comportamiento de los costos. Ahora bien, yo quiero saber qué pasa si, y vamos a pasar eso al Excel, así como hicimos el anterior. Vamos a mirar. Ahí. Ya se abrió otra hoja. Voy a ponerlo más grande. Y vamos a copiar nuestra ecuación que es 9x y igual a 9x más 50.000. ¿Sí? ¿Cómo voy a entender cómo se comportarían los costos? Entonces tengo que poner la unidad de producción, que dijimos que es X, va a estar explicado por la unidad de producción según nuestro enunciado. Entonces, X puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 5 no voy a hacer. Y luego voy a tener Y, que va a ser mi costo total. Entonces, esto mismo voy a tomar, y en la ecuación voy a tomar 9 por 0 producción más 50.000. Y obviamente, como es costo fijo, a 0 producción es 50.000. Y así sucesivamente. Es decir, yo tengo que conocer el valor de la variable independiente para poder resolver, en este caso, mi ecuación. Esta ecuación que estamos viendo acá, voy a agrandar más, lo que me dice es que por cada cambio en una unidad de la producción, yo gasto 9 unidades monetarias, es decir, el costo total va a subir en 9. Y aquí estamos viendo prácticamente lo que sucede. Tenemos 50.009, 50.018, que es adicional a 9. ¿Qué pasa si eso llevamos a centenas, ¿no? Como lo hicimos en el anterior? Por cada producción así, pues ahí obviamente también tiene el mismo comportamiento. Si esto graficamos, sería la combinación de X, Y, etcétera. Vamos a hacer en un gráfico de dispersión para que tengamos las dos variables. Que sería así. Entonces yo tengo aquí las unidades producidas y el costo de producción total. Unidades producidas y el costo de producción. Cuando la producción es 100, el costo es 51. Y eso es básicamente lo que nos dice. El comportamiento que tiene esta ecuación sin resolver, como mencionó la compañera, lo que me muestra es el comportamiento que va a tomar mi costo por cada unidad producida. ¿Yo qué razono ahí? Yo como administrador o como gerente tengo que saber que tengo un costo fijo de 50.000 que tengo que cubrir sí o sí. Y lo siguiente, para eso vamos a pasar a la ecuación de ingresos, es saber cuánto es el punto medio, el punto de equilibrio, que es parte también de nuestro razonamiento de la clase de hoy. No sé si responde eso tu consulta. Sí, profe, ahora sí. Ok. Gracias. Bien. Entonces, ahora nos va a tocar ver lo que es la ecuación de ingresos. Y la ecuación de ingresos, básicamente hace referencia al dinero que uno va teniendo, que fluye hacia la empresa, hacia las organizaciones, ya sea por venta de productos, por prestación de servicios, por cualquier enajenación que pueda tener la unidad productiva. Y de modo más fundamental, para calcular el ingreso, en el caso del ingreso total, va a ser la venta de productos. ¿Cómo se da o cómo se calculan los ingresos totales? Y los ingresos totales básicamente tienen dos componentes.
¿Y cuáles son esos componentes? Y básicamente es precio por cantidad. Muchas veces se habla solamente de las nomenclaturas, P por Q. Ponerlo aquí. Sería ingreso total igual a P por Q. Q es la cantidad. Entonces, acá estamos suponiendo que en una relación, que hay una relación entre el precio de venta para los productos y para todas las unidades vendidas. Hay un precio para todos ellos. También estamos suponiendo que una empresa fabrica N productos, cierta cantidad de productos. Es decir, yo no puedo generar ingresos sin tener cosas que enajenar. A eso se refiere, parece muy lógico. Y también que si X sub Y es igual al número de unidades, es decir, por describir en una ecuación, que se vende, se tiene un producto Y y un producto J, o lo que sea de productos, se va a tener una función de N variables o P variables, independientemente de cuál sea la nomenclatura que nosotros estamos tomando. Y va a tener estas características. Entonces, la función de ingreso se puede también expresar de esta manera. ¿Qué significa eso? Que el ingreso R es igual a la sumatoria de J igual a 1 a N variables por P sub J y X sub J, es decir, P por Q. Eso es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Precio por cantidad. Entonces, el que vende la materia prima ve primero la anotación, o sea, el que ve esta forma de anotar va a saber que hay que sumar todos los ingresos por toda la cantidad de producto que se pueda obtener. A eso se refiere lo que estamos diciendo. Ok. Una vez que tengamos las funciones de ingresos, las funciones de costos, vamos a estar en posición para poder calcular la utilidad. Entonces, ahí entra en juego lo que es la función de utilidad. Y siempre estamos hablando de una función lineal. Función lineal de utilidad. Voy a agrandar un poco. Ahí. Y obviamente la utilidad de cualquier empresa o organización es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. El costo total. Voy a mostrar esa relación. Donde voy a tener la función de utilidad o la definición de utilidad, más que nada, que va a ser el ingreso total menos el costo total. Y hay que saber que allí, por ejemplo, vamos a utilizar nuestras dos ecuaciones, que va a ser la función de ingresos y la función de costos. Donde vamos a tener esta definición. Para poder tener la utilidad, voy a tener que tener la función de ingresos y la función de costos. Eso es básicamente lo que tenemos, donde la X va a representar la cantidad producida y vendida. Entonces, transformando eso en una función de utilidad, con una notación de función, más que nada, voy a tener de esta manera. Es solamente ya transformándolo en forma de función, ya no como una definición. P o la definición que uno usa, puede ser U también, va a ser igual al ingreso total menos el costo total. Una función una función P de X
es igual a la función de R sub X y C sub X. Eso sería. Entonces, ahí tenemos algunos razonamientos que se puede dar en términos de utilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el ingreso total es superior al costo total? Es decir, si se da esta característica, si la función de ingreso o el resultado de los ingresos es mayor al costo, ahí vamos a tener que la utilidad va a ser positiva. Es decir, la utilidad va a ser mayor a 0, es decir, positiva. Entonces ahí tenemos una utilidad neta favorable, ¿no? Sin embargo, el caso contrario, se puede dar que el ingreso total sea menor al costo total. Si eso sucede, la utilidad va a ser negativa. Y allí tenemos un déficit de los ingresos. Entonces, cuando el ingreso y los costos están en función lineal, las variables están en función de la utilidad conforme a sus comportamientos propios en relación a los costos fijos, costos variables. Se puede dar también cuando se tiene ingresos fijos e ingresos variables. Eso ya depende de cada situación o de cada función que tienen las empresas. Ok. Hagamos un ejemplo en base a lo que estábamos conversando ahora. Voy a copiar la descripción. Vamos a tener esta denominación. No se ve todo ahí. Tengo una empresa que vende productos a 65 unidades monetarias por unidades de producción. Tiene costos variables de 20 de materias primas, materiales, y de 27.5 de trabajo. Y los costos fijos son 100.000. Lo que me pide hacer es la función de utilidad que se expresa en términos de X, que es la utilidad producida y vendida. Entonces, lo que me pregunta es cuál es la utilidad si las ventas anuales es de 20.000 unidades. Entonces, lo que yo voy a hacer es armar lo que es la función de utilidad. Y primero voy a tener mi ecuación de ingresos. ¿Y cómo se va a dar mi ecuación de ingresos? Dice que vende a un precio de 65 por unidad. Entonces, mi ecuación de ingresos va a ser igual, ecuación de ingresos, va a ser igual a 65, que es el precio, 65 por X. Esa va a ser mi ecuación de ingresos, básicamente. Una función lineal de ingresos totales. Luego tengo que tener mi ecuación de costo total. Voy a ponerle aquí para saber qué es. Esta va a ser mi ecuación de ingresos totales. Voy a ponerle aquí. Ok. Luego tengo que definir mi ecuación de ingresos de costos totales. Aquí. Perdón. Esta es mi ecuación de costos totales. ¿Cómo va a ser o cómo se va a dar mi ecuación de costo total? Y yo tengo que hay costo de 20 por materiales y 27.50 por trabajo y 100.000 de costo fijo. Entonces, mi ecuación de costos va a ser igual a 20x más 20.50, perdón, 27.50 X, porque es por unidad de producción, más el costo fijo que es 100.000.
un poco más esto. 100.000. Ahí ya tengo mi ecuación de costo total. Como ya tengo esos dos, voy a aplicar la ecuación de ingresos, perdón, de utilidad. Mi ecuación de utilidad habíamos dicho que es igual a el ingreso total menos el costo total. Y esto voy a reemplazar a modo de poder obtener lo que es mi costo total. ¿Qué puedo hacer yo de esta ecuación de costo total a modo de mejorar mi presentación? Puedo sumar las X, ¿no? Eso es lo que me faltó hacer. A modo de que sea más fácil presentar la ecuación de costo. Entonces, si yo sumo mi 20x más 27,5x, tengo 47,5 más 100.000. Esa va a ser mi ecuación de costo final. O sea, aquí voy a ponerlo, va a ser 47,5 x más 100.000. Ahí tengo un poco más simplificado la ecuación. Ok. Con eso, sí ya puedo reemplazar con esta ecuación final. Subrayarlo, así. Que va a ser mi ecuación de utilidad. Ahí está. Ok. Entonces, voy a tener mi ecuación de utilidad que va a ser igual a 65 x menos. Voy a ponerlo entre paréntesis para que le afecte a todo el signo. 47,5 x más 100.000. Y al final, lo que voy a hacer es sacar del paréntesis la parte del costo, que va a ser 65x más por menos, esto más por menos menos, 47,5x. Y más por menos, menos 100.000. Menos 100.000. Entonces, lo que voy a hacer es restar las X y voy a tener mi ecuación de utilidad. Acá está. Entonces voy a tener 65 menos 47,5. Voy a tener 17,5 X menos 100.000. Estos son X. X. Mi ecuación de utilidad va a ser 17,5 X menos 100.000. Ok, de esa manera yo estoy construyendo mi ecuación de utilidad donde tengo que P sub X es una función lineal, la pendiente es 17,5, indica la cantidad de unidad adicional que se tiene que producir y vender para generar una utilidad y que esa utilidad crezca en 17,5 unidades monetarias por cada unidad vendida. Esto básicamente se conoce en lo que es el mundo de negocio, economía, como la utilidad marginal. Ese coeficiente de 17,5 es lo que se conoce como la utilidad marginal. La utilidad que se genera por cada unidad adicional vendida. Llegamos al ejemplo. ¿Qué pasa si... Perdón, tenemos que responder la última pregunta. Y la última pregunta del ejercicio decía, que tengo mi utilidad, ¿cuál sería la utilidad si las unidades vendidas es 20.000? Dice. Pues ahora ya estoy en condiciones para poder responder eso.
Entonces lo que voy a hacer es reemplazar la X por 20.000. Entonces tengo 17,5 por 20.000 menos 100.000. Menos 100.000. Y eso voy a calcularlo. Entonces voy a tener 17, voy a escribirlo todo más. 17,5 por 20.000 menos 100.000. Son 250.000. Entonces, la utilidad va a ser igual a 250.000. Ahí está. Unidades monetarias, obviamente. Ahí está. Ahí estoy respondiendo nuestros ejemplos planteados. Ok. Con eso nosotros estamos llegando a tener la ecuación de costos, cómo se construye la ecuación de costos y qué razonamiento se tiene en la ecuación de costos. Vimos la función de ingresos, que también siempre en una función lineal. Las ventajas y desventajas de tener una función lineal en ambos casos. Y posteriormente la ecuación de utilidad, lo cual nos permite hallar la utilidad de una entidad o una empresa. Una función o un modelo matemático que evita poder tener que hacer todos los cálculos que estábamos viendo ahí, una vez que se determina. ¿Qué significa eso? Yo no necesariamente tengo que saber cuál es el costo fijo, cuál es el costo variable. ¿Por qué? Porque en el modelo matemático que recién estábamos armando, yo ya lo estoy determinando y cómo funcionaría eso. Por eso las funciones me permiten tener ese razonamiento en caso que tenga que hacer cálculos de ingresos, costos, utilidad. En este caso, utilidad. Ok, consultas, dudas. Bien, vayamos al último punto entonces, que es los modelos basados en punto de equilibrio. Modelo basado en punto de equilibrio. Voy a agrandar un poco más. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y vamos a ver que los modelos basados en punto de equilibrio básicamente es un conjunto de herramientas de planeación que puede ser útil a modo de administrar las organizaciones respecto a su conjunción entre ingreso, gasto y utilidad. Es básicamente un indicador de desempeño que va a reflejar por medio de la condición de la empresa, por medio del modelo matemático que vamos ahora a ver. Es decir, lo que va a mostrar es qué tanto puede ganar o qué debe tener para poder ganar cierta cantidad en términos de utilidades. Entonces, el análisis de punto de equilibrio básicamente se enfoca en la rentabilidad de la empresa. Y obviamente el análisis de punto de equilibrio, lo importante es el nivel de operación o el nivel de producción como resultado de una utilidad cero. Es decir, cuando no gano nada, cuando ni gano ni pierdo, cuánto es la producción que debo hacer. El nivel de operación de punto de equilibrio es lo que se obtiene bajo estos modelos. Tenemos ciertos supuestos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar sobre una función lineal de costo, que implica obviamente que los costos variables por unidad son constantes. Se puede suponer que son valores constantes, los coeficientes. También que la función de ingresos por unidad producida y vendida también es constante. Y otra suposición es que el precio por unidad obviamente va a ser mayor que la variable por unidad. Es decir, se espera que los precios sean mayores que los costos, ¿verdad? Para generar los ingresos por unidad. ¿Cómo se da los puntos de equilibrio? ¿O cómo se analizan los puntos de equilibrio?
Obviamente yo tengo que tener una ecuación de ingresos, una ecuación de costos y una ecuación de utilidad, que ya lo vimos nosotros cómo se genera. Una vez combinado esa ecuación de costos, ecuación de ingresos, lo que vamos a obtener es la combinación de esta forma. ¿Cómo se generaría la función de ingresos? ¿Cómo se generaría la función de costos? Y a su vez, ¿cuál sería la cantidad en el cual ambos están en equilibrio? Eso sería lo que muestra el modelo del punto de equilibrio, es decir, el punto mínimo en el cual se logra cubrir todos los costos y maximizar las utilidades. Maximizar las utilidades que sean iguales a 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un punto de producción mínima, que es lo que me da el modelo, al cual yo estoy cubriendo todos los costos, que podría ser de esta manera. Tengo una región de pérdida, el punto de equilibrio, y a partir de ahí tengo una región de utilidad. Por lo tanto, esa ecuación de utilidad que nosotros llegamos a hallar explicaría el nivel en el cual uno genera su punto de equilibrio basado en las utilidades. Profe, Sí, ahí sería para costo fijo nomás, ¿verdad? en realidad, los dos costos. Los dos O costos. sea, a modo de ejemplo nomás el gráfico. Sí, a modo de ejemplo nomás. Aquí están los dos costos. Mira que la ecuación es 7,5x menos 250. ¿Sí? Pero ese es tu ingreso. ¿Perdón? Ese es de ese es del costo o de ingreso. Esta es la utilidad. De ingreso. P sería la utilidad, ingresos menos costos. ¿Por qué? Porque acá tengo pérdidas donde mi costo es mayor a mi ingreso, ¿sí? Y en la parte positiva, tengo que mis ingresos son mayores a mis costos. Se daría esta condición que tuvimos aquí. Vamos a ver dónde está. No, está bien, no, pero por el gráfico nomás, como el punto, como el costo es fijo, o sea, es constante. Por eso nomás Sí, preguntaba. Pero el ingreso, a ver dónde se me fue el gráfico. Voy a pegarlo otra vez. Ahí está. ahí sí. Yo lo que decía nomás es que Esta ecuación, recordad, es una ecuación de utilidad ya. O sea, sí, explica la diferencia entre ingresos y costos. Hay una condición de utilidad que te incide negativamente. Es decir, tener un costo, es una incidencia negativa en la utilidad como la que hallamos en esta parte. sí. Ahí está nuestra ecuación de utilidad. Acá más arriba está. Voy a achicar un poco más para poder verlo. No, está bien, está bien. Esta parte. ¿Sí? Entonces Sí. mi ecuación de utilidad sería lo que nosotros hallamos esto y luego aplicamos acá. Este menos 100 sería este que está acá, menos 250. ¿Se entiende? Sí. Esto parte de costo fijo, sí, el costo fijo. O sea, ¿A eso te sería, referís? sí, o sea, la curva que va ascendiendo, Esta, sí, esa sí. sería la curva de utilidad. La curva de utilidad, Sí. exactamente. Yo pensé que era el precio, eso, o sea, sería ingreso. Y pensé que la curva, Ah, no. la línea que es constante, pensé que era tu costo fijo, que después le ibas a agregar un costo variable, pero ya entendí lo que está haciendo. Sí. Es Lo que vos estás ingreso diciendo es este, acá sí. de- Este sería el ingreso y este sería el costo, ¿sí? sí, Y viendo solamente de dónde se igualan esto, serían esto. Hay un punto en el cual se iguala esto. En términos de cantidad, sería este gráfico, ¿sí? sí, Sería 34 unidades, ponerle, ¿sí? sí.
Esto solamente en términos de costo, donde el costo, el tercer gráfico sería costo igual a ingreso, perdón, ingreso igual a costo, donde se igualan esto, conforme a la cantidad. Ya. Todos los casos. Y acá, esta línea punteada que está acá es el costo fijo, ¿sí? Que Sí. podría ser el 250 en este caso. Ese sería el costo fijo. Que produzca, como verá, va aumentando en el eje de X la cantidad y ese no varía, pero sí varía el costo variable, valga la redundancia. Pero sí, es así. Esto sería la utilidad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que te muestra este modelo de punto de equilibrio? ¿Cuánto tenés que producir para tener una utilidad igual a cero? Es decir, no perder ni ganar, y lo que te da este razonamiento, ¿sí? Es decir, si yo busco en esto, ¿cuánto va a ser la X para que este sea P sub X sea cero? Pues podemos resolverlo aquí un ratito para poder ver si se da o no esto. Acá nosotros ya sabemos armar esto, ¿verdad? Por eso ya no estoy mostrando nada más. Pero veamos el resultado en forma a esta ecuación de ejemplo, que va a ser 7.5x menos 250. Voy a llevar al Excel un ratito. Solo porque es más ordenado, nomás hago en el Excel. Veamos acá. Entonces, mi ecuación P sub X, voy a agrandar un poco más. Ahí está. Está. Muy grande ya. Ahí está. Mi ecuación sería P sub X igual a 750, igual a 7.5, mejor dicho. 7.5X menos 250. Esa es mi ecuación de utilidad. La pregunta va a ser, voy a hacerlo aquí, la utilidad, P sub X, que va a ser la utilidad, y esto va a ser mi cantidad producida, ¿no? Entonces, si esto es 0, 1, 2, y así sucesivamente. Voy a hacerlo en 10 en 10, de 5 en 5, si es porque 35 por ahí es. 10, 15, 20, 30, 35. Entonces voy a incluir esto en mi ecuación por X menos 250. Ahí tengo, cuando es 0, tengo negativo. Y esto bajo a 10, a 5 sigue siendo negativo, a 10 sigue siendo negativo, 15 negativo, 20, 30 negativo, a partir de 35 sigue siendo negativo. A ver, ¿esto cuánto está? Vamos a resolverlo, así va a ser más rápido. Vamos a hacerlo acá. Vamos a saber cuánto es la producción. Ya, vamos allá al punto de equilibrio. Ok. Yo tengo aquí mi ecuación de ingresos y mi ecuación de gastos, que va a ser 30x y los 25.5 menos 250. No se ve, profe, tu... ¿Ahí? Ah, no, perdón, sí, sí, sí. Perdón, me quedé en el otro. Ahí está. Ese sería. Entonces, acá. Yo tendría que igualar el ingreso menos el costo para poder obtener la utilidad igual a 0. O reemplazar directamente en la utilidad. Entonces, esta misma ecuación vamos a utilizar para poder trabajarlo. Voy a agrandar acá. Entonces voy a tener que P sub X va a ser igual a esta ecuación 7,5X menos 250. ¿Ok? Y yo digo que ¿cuánto tiene que ser X para que P sub X sea 0? Entonces voy a suponer esa relación. Y voy a escribir acá, si P sub X es igual a 0, entonces voy a tener 0, porque P sub X estoy suponiendo que es igual a 0, igual a 7,5X menos 250.
Ok, menos 250. Que ahí ya puedo despejar X. Entonces voy a tener, esto voy a pasar al otro miembro, los dos se van a volver negativos. Va a ser menos 7,5 X igual a menos 250. Bien, entonces X va a ser igual a menos 250 dividido menos 7,5. Ok, ¿cuánto sale eso? Vamos a verlo, ¿cuánto sale? Va a ser 250, voy a escribirlo nomás también, 250 dividido 7,5. 33,333 tiene que ser X. Para que esto sea 0. Entonces, X es igual a 33, voy a escribirlo bien, 33,33, perdón, 33.000, 33.333. 33.333,333 y todo 3. Entonces, este número tengo que reemplazar acá para que salga 0. Entonces vamos a hacerlo nuevamente acá. 7,5 por 33.333,333 menos 250. Y sale 0. Algunas comas, pero sale 0. Entonces, para que se dé el punto de equilibrio en esta función de utilidad, esta es la cantidad que tengo que producir. 33,334 puedo decir. Eso es lo que me dice el punto de equilibrio en este gráfico que estábamos viendo. En este gráfico. Aquí. En este punto es 33.333,333. Ahí se produce el punto de equilibrio con las ecuaciones de ingresos y de gastos. ¿Se entiende? Sí, Ok, profesor. muy bien. Bien. Con eso nosotros estaríamos viendo todas las posibilidades de utilización práctica en la vida real. ¿Cómo se formaría una función lineal de costos, gastos, ingresos y el punto de equilibrio prácticamente? Entonces, ¿qué es lo que faltaría ahora? Pues yo le levanto los materiales, las tareas que tengo que completar de la semana anterior. Pedimos también un repaso de lo que el video que ya le levanté, que habla básicamente de las funciones de varias variables independientes y la denominación gráfica, que hoy empezamos a utilizar también. Entonces, en eso se basaría entonces la tarea que ustedes van a hacer esta semana. ¿Cuándo vencería esta tarea? Como van a tener un poco una duplicación de tareas por el retraso que yo tuve en levantar, voy a poner fecha de vencimiento hasta el parcial para que ustedes puedan ir gestionando un poco la realización de eso, consultar, etc. Hasta ahora todavía tenemos cuestiones muy sencillas, pero igual puede haber consultas. Bien. Si existe alguna duda, consultas, y si no, lo podemos dejar por aquí por hoy. ¿Qué les parece? El de la clase anterior vence hoy, profe, ¿verdad? En realidad lo que voy a hacer es, como hoy recién lo voy a completar, voy a habilitar ese vencimiento para el día del parcial. Es decir, ustedes van a No, no, tener desde hoy hasta la fecha del parcial para completar la tarea y no van a tener restricción en eso. ¿Se me entiende? equivoqué, profe. Es de la clase anterior, no de esta. Sí, así mismo es. De la clase anterior. La clase anterior y esta. Ah, vas a extender la anterior. Voy a extender, así mismo Ok, es. ok. Para que ustedes puedan Gracias, gestionar eso y poder hacerlo también. ¿Está bien? gracias, profe. Perfecto. Bien, entonces lo dejamos por aquí y nos vemos el próximo miércoles. Tengan un buen resto de semana. Igualmente, profesor. Chao, chao. Chao. Chao.